Pues empezamos con el tercer y último podcast que vamos a hablar sobre identidad. Y tenemos aquí a Samuel Martínez Laje, estudió sociología, le interesan los estudios culturales, ha hecho un máster en comunicación y cultura y está estudiando un título propio en la UNED sobre estudios de futuro. También tenemos a Ángela Barcelona, socióloga, ha hecho un máster en salud pública y epidemiología. Trabaja en gestión de proyectos de investigación, comunicación y participación ciudadana en el ámbito de la salud. Bueno, chicos, ¿qué os pareció este último encuentro con el campus? Pues el formato del campus a mí me gustó bastante en el sentido de las ponencias, porque por un lado nos trajeron personas desde del ámbito académico y no del ámbito académico al que estamos acostumbrados, que es el de la sociología, sino que venían de la antropología y el enfoque pues era más nutritivo, ¿no? O por lo menos diferente. Y a su vez, pues una persona migrante, o sea, que hablaba de cosas muy complejas, pero desde una manera simple y llana, y fue muy enriquecedor, la verdad, en ese sentido. Además, yo creo que el formato facilita mucho pues, el debate posterior, ¿no? O sea, lo interesante de convivir después de las ponencias es un poco poner en común todo lo que hemos escuchado y poder debatir y poder tratar temas que igual se han quedado pendientes en las charlas. Vale, genial. Y hablando del tema de identidad, de las identidades, ¿cómo las definiríais? ¿O qué definición daríais? Yo creo que el concepto de identidad es muy difícil de definir, ya que abarca un montón de cosas, ¿no? Y se puede ver desde muchas disciplinas, pero bueno, yo la entiendo como un viaje de ida y vuelta del individuo a la sociedad y viceversa, en el que el sujeto conforma su identidad siempre a través del otro o con respecto a una otra edad, al igual que esa otra edad existe gracias a que hay un uno de antes, ¿no? O por lo menos así lo puede explicar simplemente, de manera simple Herbert Mead con el concepto del self y el otro generalizado. También puede ser un poco la concepción y expresión que tiene cada uno acerca de su individualidad y su pertenencia o no al grupo. A través del yo, mi y otro generalizado que ha comentado un poco Samu, bueno, si lo quieres un poco definir. Sí, creo que es un poco necesario para entender porque el yo viene a ser de manera muy simple, y esto es mucho más complejo que todo esto, pero básicamente es el yo, que es la esfera de la personalidad, ¿no? O del sujeto más recóndita, más que menos se muestra, que únicamente puede conocer o no conocer del todo el sujeto, ¿no? Eh, el mí, que el mí viene a ser la proyección de ese yo en la interacción social, por lo tanto va a estar sesgado siempre por los medios materiales o no, o relacionales de la interacción. Y por último el otro generalizado, que viene a ser lo que cabe esperar del individuo, de la acción, ¿no? O del individuo, vaya. Que pues refleja pues estructuras más grandes, como bien puede ser la cultura u otros sistemas. Podemos decir entonces que el mí cada vez está cogiendo más importancia y es precisamente un poco ahí donde queremos analizar la construcción de la identidad, ¿no? A través del concepto del mí. Entonces, el mí se proyecta a través de distintos elementos, como puede ser, pues podemos hablar de la moda y la estética en primer lugar, si os parece. La moda como constructo social es un elemento que nos facilita cada vez más distinguirnos en una sociedad cada vez más globalizada. Y en el libro de Presentation of Self in Everyday Life, Erving Hoffman argumenta que en las interacciones sociales las personas se comportan como actores en una obra de teatro, proyectando una imagen de sí mismas para controlar la percepción que los demás pueden tener de ellas. Entonces, Goffman distingue lo que él llama fixed props, o elementos que están presentes en la interacción social, que pueden ser pues, desde el coche hasta la ropa, los objetos que utilizas en tu día a día, tu casa, todo esto, ¿no? Y cómo estos elementos se pueden configurar de alguna manera para controlar la percepción que los demás tienen de nosotros. Sí, yo creo que precisamente esos elementos que cuentas quizás no sean los más predominantes en la actualidad, ya que bueno, los elementos de coche, casa y tal pertenecen a un estilo de vida quizás un poco más anticuado. Y ahora, gracias a, por ejemplo, las redes sociales, esas modas o esos elementos estilísticos o de estilo de vida
pueden ser completamente, o sea, pueden variar muchísimo, ¿no? Desde experiencias, ¿no? Basta con mostrar experiencias que están atribuidas a determinada moda o a determinado grupo social, ¿no? Basta con eso para apropiarte de ello y construir tu propia identidad de manera con agencia sobre ello, ¿no? Porque antes, pues, quizás tú pertenecías a un grupo y al consumir o al pues adquirir ciertos bienes o lo que sea, pues construyes tu identidad, y ahora no hace falta tanto que el resto lo vea, sino que tú lo muestres en las redes sociales para que se quede en tu mosaico de la identidad, ¿no? Sí, las redes sociales son un ejemplo perfecto de carta de presentación, ¿no? En esa selección que hacemos minuciosa de las imágenes que publicamos, de los textos que acompañan a las imágenes, estamos ahí construyendo una especie de identidad virtual que es muy flexible también y que se puede modificar, a diferencia de la interacción real, ¿no? En el cara a cara, que no puedes estar cambiando de identidad constantemente. Las redes sociales sí que te permiten, pues, adherirte a lo que tú quieras en el momento que tú consideres, ¿no? Hay como una flexibilidad mayor. Entonces, mediante esa también reafirmación de nuestra propia identidad en las redes sociales, creo que de alguna manera nuestros vínculos se pueden ver como más reducidos. O sea, de alguna manera creo que intentamos proyectar una imagen de nosotros para que el otro nos conciba de una determinada forma, y a la vez controlamos quién nos percibe de esa determinada manera, ¿no? Entonces, no sé. Sí, además, algo que no sé si es algo que juega a favor o en contra, pero ya que estamos en tiempos de incertidumbre y de crisis, en el que el cambio pues todo el rato está con nosotros, y además esto se dice mucho y todo el mundo está muy cansado de escuchar esta frase, ¿no? Pero es un poco así. Claro, precisamente el que estas identidades proyectadas en redes sociales, en un espectro virtual, es lo que permite, ¿no? que se pueda cambiar constantemente. La de identidad, digo. Claro, no sé si es una herramienta, no sé cuál es la consecuencia, cuál es la causa, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, tengo cierta vida, ¿no? Concreta, trabajo aquí, en una ciudad, tal, pero a los 2 años tengo que cambiar por lo que sea, yo puedo construir, no del todo, está claro, pero sí, por lo menos en ese nuevo espacio, una identidad completamente nueva, ¿no? Y las redes sociales permiten ese, vamos a decir, ese vacío, ¿no? Ese borrar mi personalidad y reconstruir, pues eso, todo lo que soy o puedo llegar a ser, ¿no? Nadie sabe, hay una precariedad en ese sentido de nuestras identidades. Y con el trabajo puede pasar igual, porque como en estas épocas cambiamos tanto, ¿puede como reinventarse o qué puede pasar un poco aquí? Sí, precisamente es algo que viene pasando, ¿no? Desde históricamente. Sí, es verdad que la creciente precarización de las condiciones de trabajo está rebajando un poco la importancia que anteriormente se le daba al trabajo como parte de nuestra identidad, ¿no? Es verdad que, bueno, nos metemos aquí en categorías generacionales que a lo mejor no es como lo mejor que podamos hacer como sociólogos, pero creo que en este caso son necesarias. Y, bueno, en un estudio se hace referencia a que existen determinantes históricos que han supuesto un cambio en la manera en la que nos relacionamos con el trabajo, ¿no? Entonces, se pueden distinguir 3 categorías. En primer lugar serían los que conocemos como boomers, que son los nacidos desde finales de los 50 hasta mediados de los 70, que tenían empleos de larga duración, a tiempo completo, con un único empleador, basado en un salario que se ajusta al coste de la vida y que además se determinaba a través de la negociación colectiva. O sea, tenían mucho más peso los sindicatos, ¿no? Luego estarían lo que conocemos como millennials, que son los nacidos entre principios de los 80 y mediados de los 90, más familiarizados con las tecnologías, pero también muy determinados por la creencia de que el trabajo dignifica. Terminan de estudiar justo en la crisis de 2008 y entonces encuentran más inestabilidad y por eso un mayor miedo al despido también. Pero es verdad que dentro de esa inestabilidad tienen todavía como muy presente la noción de que si te esfuerzas, puedes, ¿no? Y luego estaríamos nosotros, la generación Z, que en general, sobre todo sobrecualificados, desencantados en general, se nos desmonta un poco esta creencia, ¿no? De que si quieres, puedes. Una bastante difícil inserción en el mercado laboral tras una sobrecualificación, un estudiar a la vez que trabajas, a la vez que te sacas idiomas y el carnet de conducir.
Y ante todo esto, pues llegas a cobrar el salario mínimo, mientras que estás viendo que igual tu compañero de mesa, que no sabe inglés, que no tiene a lo mejor estudios, cobra igual el doble que tú, ¿no? También el hecho de que eso es un poco cómo se enfrentaban, ¿no?, las diferentes generaciones al trabajo y cómo ello afectaba en su identidad, ¿no? Pero también simplemente basta con mirar la permanencia en el mundo laboral, ¿no? O sea, en el mundo laboral no, en el puesto de trabajo, ¿no? Quiero decir que antes era curioso, ¿no? Esa seguridad que tenían los boomers, ¿no? De yo acabo la carrera y seguro tengo un trabajo para toda mi vida. Eso se quiebra con los millennials, y con los Z, pues ni te cuento, ¿no? Y ya, más allá de hablar de generaciones o lo que sea, como bien dices, podemos establecer segmentos temporales, ¿no? Pues a partir pues eso, en el 2008, ¿no? Así, se quiebra todo esto, y incluso un poco antes, pero bueno. Y ahora es que no es solamente que el trabajo sea bueno, precario o inestable, ¿no? Sino que además es que igual ni siquiera queremos, ni siquiera tenemos el deseo de querer estar en un trabajo toda una vida, sino que hay una cierta facilidad por querer cambiar y bueno, y no anclarse a algo, ¿no? Claro, esto para la identidad es curioso, ¿no? Es como si la vida tal y como está conformada ahora nos permitiese vivir más de una vida en una junta, ¿no? Esto lo dice José Echeverría, pero con el tema de la aceleración, otra cosa, ¿no? Pero realmente es así. Yo puedo, una etapa de mi vida puedo ser una cosa, y tengo todos los medios, desde, como decíamos antes, redes sociales, el propio trabajo, incluso, bueno, tus círculos, ¿no? Es fácil cambiar de círculos dado los vínculos Sí. Más superfluos, no, bueno, fluidos Sí. para poder, yo qué sé, con un poco más adelante cambiar completamente de curro y de todo, ¿no? Creo que también existe en nuestra generación una visión un poco polarizada. O sea, nos encontramos, es verdad que desencantados en la gran mayoría de nosotros, pero frente a esto creo que hay también un discurso que cada vez está siendo, desgraciadamente, como más mayoritario, de ser tu propio jefe, de esforzarte más, de un poco el discurso de tiburón que nos podemos encontrar, y también como un homenaje un poco a la cultura corporativa de los años 90 en Nueva York, que todavía se ha puesto más de moda en redes sociales. Nos encontramos a mucha gente trabajando en lo que se llaman las Big Four, que son estas grandes consultoras, y mucha gente queriendo exponer esto a través de las redes sociales. Otra vez volveríamos un poco atrás, pero creo que frente a esto hay un discurso también que es un hashtag que se hizo muy viral en TikTok, de Lazy Girl Job, que es precisamente poder encontrar un trabajo que te permita no pensar, que te permita hacer un poco lo mínimo mentalmente, para luego, después del trabajo, ya desarrollarte en tus intereses o en lo que te llena, por así decirlo, fuera de las lógicas del trabajo, ¿no? Entonces sí que veo que es difícil generalizar, es difícil decir que hay un discurso único en nuestra generación frente a la identidad y al trabajo, pero que también pueden tener una importancia significativa en esto las nuevas categorías un poco ambiguas de trabajo que nos encontramos ahora, ¿no? El project manager, el officer assistant, o cosas de estas que realmente no sabemos muy bien qué significan frente a las profesiones tradicionales de médico, abogado, profesor, que era más fácil que eso fuese una parte de tu identidad, ¿no? Si eres médico, pues evidentemente ya sabes lo que haces y puede estar reflejado eso en tu vida también. Pero si eres un project manager, ¿qué haces? ¿Dónde está eso? ¿Dónde Sí, estás? ¿qué eres, no? ¿Qué eres? Entonces creo que eso también puede tener un impacto en la dificultad de Sí, identificarnos. de hecho esas grandes, ¿no? Esos grandes oficios o esos grandes discursos, incluso maneras de hacer, ¿no? No están, o sea, efectivamente, como decimos antes, pues igual había una línea concreta que seguir y un discurso predominante sobre cómo era el trabajo, cómo era la estructura laboral, el mercado laboral y tal. Y ahora, efectivamente, polarización, segmentación, individualismo, es decir, que cada uno puede adoptar un modelo de vida laboral o consumista, lo que sea, no importa, a su antojo. Y por lo tanto es muy difícil encontrar esos discursos predominantes, ¿no? Se puede decir que la generación Z o que las personas que están ahora a punto de trabajar o ya trabajando o poco tiempo trabajando
se comporten de determinada manera. Yo creo que no. Creo que la polarización, efectivamente, y pues eso, ¿no? El amplio abanico de posibilidades que hay rompe con, o sea, o por lo menos a los sociólogos nos pone un reto de cómo poder estudiar todo eso, cómo conseguir esos caminos, ¿no? Y poder estudiarlos y en su caso, hacer algo con ellos, ¿no? ¿Y consideráis que las ideologías pueden permeabilizar una identidad? Porque habíais dicho antes de los tiburones, del sujeto de autoexplotación. Estamos viendo como una esfera, como que el liberalismo cala en las identidades. ¿Esto se ve en más ideologías, solo en el liberalismo? ¿Qué pasa aquí? No, pasa en todo. O sea, de hecho, hay un estudio de Hepditch, no estoy seguro, sobre las subculturas, y una de las formas por las que se construye una subcultura es a través de una lógica ideológica, o sea, a través de una ideología, ¿no? Es decir, cómo una ideología se impregna de un estilo, de una marca, entre comillas, de una imagen, y cómo la resignifica y bueno, se proyecta, porque todo ente necesita tener una expresión para que pueda ser entendido y para que pueda tener presencia no sé, en la realidad, ¿no? Necesita tener una expresión, una proyección. Entonces yo creo que una ideología, así como, pues sin ir más lejos, una identidad de clase obrera, pues en su momento los skinheads o otros tantos, ¿no? Otras tantas tribus, o incluso ahora, aquí en Iruña también ocurre, hay ciertas estéticas, ciertas identidades e imágenes que están completamente ligadas a una ideología. Y no por ello es ni peor ni mejor, simplemente son formas, ¿no? Para mí esa es la clave, ¿no? La identidad de una persona hay una parte que es como la esencia, ¿no? Y luego está la forma que se le dé. Y en esa forma, pues se ve completamente atravesada, pues por ideología, por lógicas mercantiles, en general, por un montón de cosas. Sí, creo que el discurso ideológico cala un poco en todos los aspectos de los que estábamos hablando, de la construcción de la identidad, ¿no? Desde redes sociales hasta la estética, hasta las propias, no sé, los propios ritos que tenemos las personas o las propias costumbres, ¿no? Hasta el despertarte a las 5 de la mañana para ir al gimnasio creo que tiene algo de ideológico. Entonces, sí, o sea, está muy presente y muy vinculado todo lo que estamos hablando con la ideología. Yo creo que no hay que dejarlo de lado. Y también el concepto de identidad puede estar atravesado por los estados de ánimo, por la salud mental. Has mencionado que la aceleración da pie a vivir muchísimas vidas. Esto no puede ser un poco estresante y la identidad se puede vertebrar a través de una patología mental o un estado de ánimo. Igual en los emos, ¿no? Se ha visto un poco como la tristeza o depresión. Sí, bueno, yo lo iba a ligar, no había pensado tanto en lo de los emos, lo iba a llevar al tema de realmente sufrir, porque también se está un poco, como que se dice mucho, ¿no? La crisis de identidad. Sí. Claro, ¿cómo no vamos a tener una crisis de identidad si efectivamente estamos en constante sobreestimulación? Sí, cambiando y un poco el no te pierdas cosas, ¿no? El FOMO, ¿no? Claro, Sí. es como realmente estás eligiendo, o sea, las experiencias, algo que no ocurría antes es que las experiencias a día de hoy, como las puedes enseñar y las puedes poner en ese espacio virtual, se convierten en algo que forma parte de tu identidad. Yo tengo este estilo de vida y lo puedo mostrar, ¿no? Claro, si tienes que vivir experiencias, ¿no? Realmente las estás eligiendo tú. No te puedes perder esto. Si eres de este grupo, si te gusta hacer estas cosas, no te puedes perder hacer esto. Joder, ¿lo estás eligiendo tú realmente o no? O sea, hay una imposición, hay una ansiedad por abajo hay una ansiedad de joder, pues igual no tengo que vivir todo esto para sentirme yo como quiero ser, ¿no? No sé, creo que... Sí, parece que está todo también muy guiado muchas veces. O sea, por ejemplo, si eres un chico y tienes Tinder, tienes que hacer escalada. O sea, casi que hay una creencia que tiene que ser así, ¿no? Entonces, también, ¿hasta qué punto nosotros tenemos una agencia real o nos movemos un poco por lo que se espera de nosotros? Entiendo. ¿Y podríamos cerrar con una pequeña reflexión sobre todo esto? Sí, bueno, el tema de la identidad
Es algo que de alguna manera pone los límites entre grupos sociales. No solamente a nivel estructural, de estratificación social, sino de modos de vida, ¿no? Si efectivamente hay límites entre grupos sociales, desde que existen las sociedades, va a haber una convivencia inherente, ¿no? Si efectivamente yo me construyo a través de ti, entre tú y yo hay un límite, algo nos diferencia. Y sin embargo, compartimos el mismo espacio, por lo tanto tiene que haber cierta convivencia entre nosotros. O no, o problemas con la convivencia. Sí. Eso es un gran tema, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, en cuanto a una conclusión de todo esto, pues yo creo que hay muchas diferencias, más que cohesiones, hay diferencias y la convivencia es difícil. Pero creo que en ese sentido, si consiguiéramos focalizar que el gran problema, que hay cosas más grandes que nuestras diferencias, esto suena muy hippie, sí, pero realmente lo creo así. O sea, tú y yo podemos tener un problema, ¿no? Un grupo puede tener cierta aversión con respecto al otro, pero es que igual hay problemas de una amplitud muchísimo mayor que atraviesan a los dos. Entonces, esos dos grupos con sus diferencias tendrían que hacer un proyecto para esa convivencia. Que obviamente en ese proyecto habrá y la diferencia en ese sentido es enriquecedora, sí. Pero siempre y cuando vayan hacia un punto en común, en este caso a paliar esa problemática estructural que les atraviesa. Bueno, pues ya estaría todo, chicos. Muchas gracias por participar. Nada, un placer. Gracias.